Bueno, estamos aquí nuevamente con Edgar, escuchándolo hablar acerca de el pentecostalismo. Y quiero decir que, bueno, admiramos a Edgar, que ha dispuesto para estudiar muchas cosas, para mirar y para exponer algunas cosas que ha expuesto, que seguramente a muchos les habrá servido y nos podrá llegar a servir en determinado momento para mirar que no se deje engañar la gente como tal, ¿cierto? Y bueno, gracias a Dios que Edgar se ha propuesto hacer esto. Sin embargo, pues aquí también estamos mirando acerca del pentecostalismo que nos confiere y vamos a mirarlo, vamos a oírlo y también vamos a presentar pues nuestro punto de vista porque necesitamos pues dar nuestro punto de vista acerca de estas cosas y escuchémoslo a ver qué es lo que Edgar nos va a enseñar. Número 4. La mayoría de ellos son dispensacionalistas. ¿Qué quiere decir dispensacionalistas? Que creen que la obra del Señor y la salvación viene por dispensaciones. La historia está dividida por dispensaciones. Como que una dispensación es una obra específica con un grupo de personas en un tiempo y luego pasan a otra dispensación. Si quieres saber bien qué es el dispensacionalismo, dejo por aquí mi video. Número 5. Tienen además una escatología premilenial. Bueno, vamos a mirar, ahora miramos el número 5 que está diciendo Edgar, pero por ahora vamos a mirar acerca de lo que Edgar le está hablando, acerca de las dispensaciones, ¿verdad? Bueno, no creemos que Dios salva un grupito aquí y otro grupito acá. Bueno, no. Creemos en las dispensaciones, en las divisiones de los tiempos, sí creemos en esto. Pero solamente hay tres grupos. Está el mundo, Israel y la iglesia. Esos tres grupos solamente. Entonces, a ver, es algo que él está diciendo, que los grupos, pero yo no solamente veo dos grupos del mundo, y es Israel y la iglesia solamente. Si bien es cierto, se habla de las dispensaciones, desde la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, se habla de esas tres dispensaciones, pero ahí no había ningún grupo, estaba el mundo como tal, ahí no había ningún grupo ni había ninguna selección como tal, hasta que en la inocencia está Adán y Eva que representan el mundo, en la conciencia pues vemos a Noé, una familia, o sea, una familia en la inocencia, una familia en el gobierno humano, en la conciencia, y ahora en el gobierno humano, pues también no vemos pues a nadie, no que todo el mundo se desplazó, todo el mundo hizo lo que quiso, pero en el capítulo 12 del libro de Génesis vemos que Dios toma también una familia y es la familia de Abraham y de Abraham sale el pueblo de Israel y ahí comienza entonces un desarrollo grande de la historia de la vida del hombre con Dios e Israel. Y todo el mundo estaba ahí, sí, pero Dios estaba enfocado en Israel y en contra de todo el mundo por sacar a Israel adelante, ¿verdad? Porque eso es lo que la Biblia dice. Como Israel fracasa y como Israel no atiende a Dios como debe atenderlo, entonces viene Jesús con la gracia, la dispensación de la gracia. Y ahí en la dispensación de la gracia, todo mundo, ya no Abraham, ya no solamente Israel, sino todo mundo. Entonces dice el mismo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. O sea, llámese judío, llámese griego, llámese como se llame, quien dentro a esta gracia es salvo. No un grupito, todo el mundo tiene derecho a entrar a esta gracia. Si quiere entrar, ahí están los brazos del Señor abiertos. Sin embargo, Israel no queda anulado, porque Dios no puede hacer eso, porque Dios va a cumplir las promesas que hizo Abraham. Cuando venga la plenitud de los gentiles, cuando se cumpla el tiempo de la gracia y Dios cumpla todo lo que ha de hacer, entonces, claro, viene su enfoque al pueblo de Israel. Y eso es lo que estamos viendo. Y hay mucha gente que no cree esto, pero la Biblia presenta exactamente este punto. Por lo tanto, entonces, es bueno mirar estos puntos que o sea, son muy buenos entenderlos. Y bueno, el que cree en el dispensacionalismo y el que no cree,
al fin y al cabo, pues si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de todo corazón, pues va a ser salvo, ¿cierto? Esto es conocimiento bíblico, algunos no lo creen, no lo enfocan, otros sí. Sigamos lo que Edgar nos sigue enseñando. Pero no premilenialista histórica, porque hay unos premilenialistas de toda la vida, sino premilenialista dispensacional, que es diferente. Se basa, obviamente, en los escritos de John Nelson Darby y también de un señor que se llamaba Scofield, que hizo unas anotaciones a una Biblia de estudio y que se volvió súper popular en los pentecostales, y muchos incluso confundían las anotaciones en la Biblia de Scofield con parte de la Biblia, así que lo tomaron literal y eso es palabra de Dios para muchos de ellos. Número 6. Bueno, vamos a mirar esta partecita. Vamos a mirar esta parte de lo que está diciendo Edgar. Con relación a Scofield, sí, yo recuerdo hace mucho tiempo, 40 años atrás o más, donde los hermanos decían, bueno, no se enfocaba como él está enfocando. O sea, en el pentecostalismo al que yo pertenezco, siempre se ha mirado, se decía, no, esa Biblia de Scofield trae mucha levadura. O sea, nosotros que yo recuerde, pues no nos enfocamos en eso, este grupo al que yo pertenezco. Algunas personas lo tenían para estudiarlo, sin embargo decían, no, yo miro los comentarios, pero yo sé que es un comentario, porque sí, como dice él, algunas personas tomaron, pero al principio, claro, como si fuera palabra de Dios lo que decía Scofield, ¿verdad? Pero esta parte, la verdad, nosotros en sí, a la rama que yo pertenezco, no hemos hecho esa calidad de cosas, ni se debe de hacer, porque la Biblia no es de interpretación privada, sino que, o sea, Dios mismo, el Espíritu Santo, es el que nos da exactamente la interpretación como tal. Pero las dispensaciones, bueno, ya hablamos acerca de las dispensaciones. Ahora, hablando acerca que lo que se habla aquí sobre esto es lo siguiente. El amilenialismo, los que no creen en el milenio, y el premilenialismo, los que sí creemos en el milenio. Escuché a un señor, un ratico lo escuché, hablando acerca de estas cosas. Entonces hizo un enfoque sobre el presente siglo y el siglo venidero. Y vamos a mirar qué es lo que el Señor estaba diciendo sobre eso. Entonces, el presente siglo es todo el tiempo que hemos vivido, que estamos viviendo y que vamos a vivir antes de la segunda venida del Señor. Y estamos de acuerdo en eso, porque ese es el presente siglo. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir antes de que el Señor venga. O sea, la segunda venida de Cristo. No el arrebatamiento de la iglesia como tal, sino la segunda venida de Cristo. Cuando venga Cristo, entonces, claro, esa segunda venida de Cristo partirá la historia. Así como la primera segunda venida de Cristo partió la historia, la primera venida de Cristo partió la historia, la segunda venida de Cristo también partirá la historia. A partir de ahí, entonces, entramos en la primera parte, la que llamo yo, déjeme explicarle, en la primera parte que se entra del siglo venidero, la primera parte del siglo venidero, la primera parte. Esa primera parte la llamamos milenio. Voy a mostrarle por qué llamamos primera parte del siglo venidero. Porque el milenio todavía está en el tiempo de los hombres. Lo que este señor que estaba hablando, pues no lo dijo. O sea, él dice que eso no existe, pero eso sí existe en la Biblia. Vamos a mirarlo cómo. Cuando Jesús dice, cuando le hacen la pregunta acerca de la mujer que tuvo varios hermanos y que se casó con varios hermanos, le preguntaron que con cuál de todos se iba a casar cuando viniera, o sea, en el presente, en el siglo venidero. O sea, entonces hablando del siglo venidero, de la segunda parte, porque esa corresponde a la segunda parte, esa pregunta de los ángeles. Entonces Jesús le dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección, o sea, en el reino venidero, en el siglo venidero, ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero no está hablando de la primera parte del siglo venidero, sino de la segunda parte. ¿Cómo así? Sí, después del milenio, porque no en la segunda parte, que es la eternidad, pues no van a haber matrimonios, porque en el cielo no van a haber matrimonios. Y al no haber matrimonios, pues entonces, pues con nadie se va a casar la muchacha. O sea, no hay matrimonios la segunda parte del siglo venidero. En la segunda parte del siglo venidero no van a haber matrimonios porque es la eternidad. Y eso corresponde después del milenio. Regresemos al primero. Le hacen una pregunta a Jesús está hablando Jesús acerca del Espíritu Santo y dice
que ese pecado no será perdonado ni en el presente siglo, ni en el siglo presente, ni en el siglo venidero. Cuando habla acerca de eso, está hablando de la primer parte del siglo venidero, que es el milenio. ¿Cómo así? Sí, porque no está hablando de la eternidad. Porque en la eternidad, ¿para qué va a hablar Jesús de que no será perdonado en el siglo, en la eternidad? Porque ¿quién va a pecar en el reino de los cielos? Que está la iglesia del Señor, está la gente que ha sido salvada, perfeccionada, pues ¿quién va a blasfemar contra el Espíritu Santo? Entonces eso pertenece al siglo, o sea, a la segunda parte, a la primera parte. Lo que dice Jesús, que no será perdonado ese pecado ni en el presente siglo, ni en el siglo venidero, pertenece al milenio, porque en el milenio sí se van a, sí se va a qué, sí se va sí se va a pecar como tal, claro, si hay pecado. Y también van a haber matrimonios, o sea que no estaba hablando del milenio cuando Jesús le dice a, a los escribas y a los fariseos de que en el siglo venidero ni se casan, o en el reino de Dios ni se casan, ni se darán en casamiento. No está hablando de la segunda parte del siglo venidero, sino del primero, ¿verdad? Porque en el primero sí se van a casar. ¿Sí ve? En el segundo no, porque ya es la eternidad. Allá nadie se casa, es la eternidad. Después del milenio, es la eternidad. Pero pertenece al segundo, al siglo venidero, la segunda parte. ¿Ya? Pero en el milenio sí se van a casar. ¿Y cómo hago yo para decir que se van a casar? La Biblia dice que, hablando del milenio, que el niño de 100 años jugará con la serpiente. ¿Ya? Un niño. Si hay niños es porque hay matrimonios. Definitivamente hay matrimonios, ¿verdad? Entonces sí va a haber matrimonios, sí van a haber niños y sí va a haber muerte. O sea que no está hablando acerca de la segunda parte del siglo venidero, que es la eternidad. ¿Sí ven? Entonces ahí doy esa respuesta para que la gente, o sea, para que cuando vamos a interpretar un versículo no nos vayamos así y miremos los pequeños puntos, esas pequeñas cosas que de pronto a veces uno como que echa de lado. Tiene que mirar que en el milenio hay niños. Si hay niños, hay matrimonio. ¿Sí ven? Y si hay matrimonios y hay niños, o sea que también hay pecado porque hay maldición. Hay maldición de pecado. Y si hay maldición de pecado, o sea que ahí sí se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Está hablando de esa primera parte. Ahí les dejo esta inquietud y ojalá que esto cause inquietud para leer la Biblia, la palabra de Dios, y para estudiarla como se debe.